Buenos días a los presentes y a los que nos escuchan en YouTube por nuestro canal de Osbult. Expondré una semblanza de Isabel la Católica, conocida también como Isabel de Castilla. Esta mujer extraordinaria, dotada de inteligencia y arrojo, que nace para gobernar con intuición y visión política. Hemos escuchado la palabra hispanidad, que va ligada a un país, a una raza, a una religión, a una lengua, que nos legó España. Con el término hispanoamericano nos referiremos a la nueva raza que surge por la mezcla del español y el indígena americano, dando origen a la raza de bronce a la que pertenecemos los conquistados por este país. Esto no se da en Norteamérica, que fue conquistada por los ingleses, porque ellos exterminaron a todos sus habitantes, por lo que allí solo migraron colonias inglesas. Razón por la cual estamos en deuda con Dios, con España y con sus hombres que se aventuraron para forjarnos el presente que vivimos. Y aunque se quiere negar esta noble descendencia, nuestros nombres y apellidos gritan la herencia que por nuestras venas corre. Fueron innumerables los sacrificios rituales que se cometieron en esas tierras antes del descubrimiento de América. Existen muchos vestigios de esos aterradores sucesos en varias civilizaciones mesoamericanas. En los últimos descubrimientos arqueológicos, en las ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlan, se encuentra un sopoantli, o torre de exhibición de cráneos humanos, que era la declaración de poder para los enemigos de los mexicas. Esa es una prueba de todos los crímenes que se cometieron antes de que se descubriera América. Esta es una prueba eficiente de los sacrificios que continuamente realizaban nuestros ancestros para ofrecer a sus dioses. Los arqueólogos agregan que tal vez a los españoles les causó tanto asombro que solo el soldado Andrés de Tapia se ocupó de describir esos aterradores sitios, a pesar de que Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo hablan de dichas estructuras en sus crónicas. Por lo que, sin el descubrimiento de América por parte de España, no estaríamos presentes, y es Isabel la Católica, una singular mujer destinada por Dios, la que contribuye en lograr esta noble hazaña para librarnos de la idolatría. Isabel la Católica fue una mujer de ideas claras y prácticas, con mucha sensibilidad, por lo que era querida y respetada. Poseía un temperamento majestuoso, afronta sus tareas con serenidad y acierto, y tenía pasión por el arte y la música. En su reinado se fundan las universidades más importantes de Salamanca y Alcántara de Henares. Fue hija de don Juan II y de Isabel de Portugal. Nace un 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, perteneciente a la provincia de Ávila en España. Su nacimiento pasa por desapercibido, pero porque no se pensaba que llegara a ser reina. Su hermano menor, Alfonso, tiene más posibilidades, pero este príncipe muere a temprana edad. Doña Isabel, que así era costumbre llamar a las princesas, desde niña, más que hablar, gustaba siempre de escuchar, y cuando hablaba, lo hacía con pocas palabras, pero muy acertadas. Poseía una majestuosa prestancia que no sorprendía si se tiene en cuenta que descendía de Alfonso el Grande, de Guillermo el Conquistador, de los reyes ingleses Plantagenet, de San Luis Rey de Francia y de San Fernando. Recibe la educación de los nobles de aquella época, estudia gramática, retórica, pintura, poesía, aprende la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, y conocía a profundidad toda la historia de sus antepasados los cruzados. Nuestra Isabel sabía demasiado bien que España se había desangrado durante más de 700 años bajo la opresión musulmana. Cuando estos llegaron por el estrecho de Gibraltar, que une las dos penínsulas,
invadiendo y apoderándose de las tierras de los cristianos. Arrasaron la península por la espada y por el fuego del infiel, logrando conquistar los berberiscos toda España. Intentan también invadir Francia y la hubieran conquistado, pero fueron rechazados en una sangrienta batalla que dura 8 días por Carlos Martel cerca de Tours en el 732. Era necesario, por lo tanto, la existencia de un rey fuerte y hábil para que uniera a los pueblos cristianos y así vencer a los moros. Y corresponde a la reina Isabel Católica y su esposo, el rey Fernando, la heroica hazaña de la reconquista de España. El apóstol Santiago, el mayor, fue el patrón de España, y los cruzados corrían a la victoria al grito de por Dios y Santiago. Isabel se casa con Fernando. A Isabel se le presentan muchas interferencias y contratiempos en su vida. Una de ellas, la más angustiante, es que Enrique IV, su medio hermano, la compromete en matrimonio con Pedro Girón, un judío que era hermano de su consejero, el conde de Villena. Muchos fueron los ruegos y lágrimas por parte de Isabel para alcanzar de Dios el milagro de librarla de caer en manos de este hombre sin principios y que le triplicaba la edad. Dios la escucha y el hermano de Villena muere en el trayecto al pretender realizar el tan lucrativo matrimonio que representaba para él. Sus enemigos se engañan si piensan que se trata de una muchacha fácil de influenciar y dominar. Vuelve a ser comprometida con el rey de Francia, con el rey de Portugal, para así alejarla de Castilla. Pero Isabel, que ya da muestras de su habilidad e inteligencia, ella será la mujer a quien no le tiende la voz para exigir lo que le pertenece y la mano para poner en orden su reino. Isabel se escapa para casarse con Fernando, a quien ella amaba. Fernando tendrá que llegar disfrazado y en secreto para no ser interceptado por las huestes de Enrique IV. Será un matrimonio ideal, ya que además de unirse dos corazones, tienen los mismos anhelos de ver una España unida y libre de sus enemigos. El lema, detrás de cada hombre existe una gran mujer, muy bien puede aplicarse a Isabel, pues Fernando buscará su consejo en los asuntos delicados y especialmente la manda llamar en muy pocas ocasiones para levantar el ánimo y elevar el espíritu de los campamentos de su ejército. Pues su sola presencia transmite aquella valentía y arrojo que todo cruzado necesita para el combate. Isabel se convierte en reina. Un 13 de diciembre de 1474, a la muerte de Enrique IV, con gran júbilo Isabel es proclamada reina. Ella, que era muy sensible a los favores recibidos de Dios, se dirige a la catedral, posternándose humildemente ante el altar para dar gracias por haberla salvado de tantos peligros y pidiendo la gracia para gobernar con arreglo a la voluntad divina. La enfermedad, el mal tiempo y los peligros de la región eran obstáculo para atender sus deberes. Pertenecía a la Tercera Orden Franciscana y siempre sale a relucir su formación religiosa. Termina todas sus arengas con una apasionada oración, elevando siempre su corazón a Dios. Isabel era una reina muy joven. Ella sabe que tiene frente a sí una tarea que parecía imposible de cumplir: convertir la anarquía en orden, restablecer el prestigio de la corona. Además, recibe una Castilla en caos, no cuenta con tropas, el dinero es escaso y Francia y Portugal son sus enemigos. Ya dentro de su reinado, la seguridad se convierte en política de Estado, se fundan las hermandades que vienen a constituir el primer cuerpo de seguridad en España y que es el gran germen del futuro ejército español. La autoridad regia se refuerza frente a los poderes privados que siempre jugaron un papel de desunión entre los reinos. Estas son las líneas centrales de un proceso de modernización
que pronto iba a verse igual por toda Europa, convirtiendo a España en potencia mundial en el que Isabel y Fernando estaban jugando un papel precursor. Cuando Fernando obtiene la victoria sobre Portugal, la reina pide a todo el clero reunirse para marchar por las calles cantando el Te Deum, y ella misma sale descalza desde su palacio, caminando por las piedras toscas hasta llegar al monasterio de San Pablo, donde se postra con gran humildad y devoción para dar gracias a Dios. Inquisición en tiempo de Isabel. El objetivo de muchas falsas conversiones de los judíos era estar libres de las restricciones que se les imponían como pueblo judío. Y esto para poder contraer matrimonios de conveniencia entre la nobleza cristiana, acceder a los puestos públicos y allí ya poder manejar las leyes a su favor, acceder a los puestos eclesiásticos, y dentro de la iglesia corrompían o no daban debidamente los sacramentos. En España, a este pueblo se le permite gozar de libertad religiosa. Lo que causa la ira del pueblo católico era que algunos judíos conversos observaban sus ritos en privado y públicamente pretendían ser cristianos. Por este motivo, la creación de la Inquisición fue necesaria, pues los judíos encubiertos casi habían paralizado la Reconquista y la reina, previendo una larga y peligrosa guerra contra Granada, sintió que había llegado el momento de destruir el poder de los judíos encubiertos y constituían un estado dentro de otro estado, poniendo en práctica la autorización del Papa para designar a clérigos y hombres bien instruidos y de buena reputación en cada ciudad o diócesis para inquirir a los falsos cristianos que en el interior seguían siendo judíos. Su proceder para con los falsos cristianos era inevitable. Estaba en juego la propia existencia del Estado y el Estado tenía el derecho de defenderse y de protegerse. José Javier Esparza, en su libro Santiago y Sierra España, menciona muchos de esos acontecimientos. Expulsión de los judíos en tiempo de Isabel. Estas personas, a donde quiera que fueron, en todos los tiempos, cumplieron el mismo ciclo de experiencia: tolerancia, prosperidad y persecución. Quien pueda conocer la historia del pueblo judío comenzará quizá a comprender la historia del mundo. Esta extraordinaria raza, dotada de inteligencia, de voluntad y notable solidaridad entre ellos, que generalmente resisten a todos los intentos de asimilación, ha repetido su extraña aventura en todos los países y en todas las épocas. Cuando pobres y vagabundos llegan a pedir cabida a los pueblos, fueron siempre bien recibidos, pero una vez introducidos en él, obtenían riquezas y poder sobre sus vecinos con rapidez asombrosa, constituyéndose luego en opresores de aquellos que los habían recibido, y como consecuencia eran objeto de matanzas y quema de sus aljamas, cuando en venganza el populacho se alzaba en contra de ellos. La Iglesia Católica se constituyó como su defensora en muchas ocasiones, y en España se les conminó en repetidas veces a su conversión, ya que la Iglesia los consideraba sujetos de evangelización, pero muchos no se convertían de corazón. En España, por lo tanto, no podía ser diferente. Este pueblo ya había sido expulsado por sus prácticas de usura de Inglaterra en 1290, de Francia en 1182 hasta 1383 por 4 ocasiones, de Alemania en 1348, de Bélgica en Bruselas y Lovaina en 1370, del mismo reino de Fez, y en la ciudad maometana de Granada los moros se levantan contra ellos un 3 de diciembre de 1066, matando a más de 4,000, mientras uno de los califas decide expulsarlos a todos los judíos de Granada. A Isabel había tocado vivir muchos de esos acontecimientos, y cuando decide expulsarlos, su intención es evitar que el populacho afectado por sus agios termine procediendo de igual manera, asesinando a los de esta raza. Sandra Ferrer Valero, en su libro Breve Historia de Isabel la Católica,
nos dice que desde la perspectiva de entonces se obró bien. Quizá la verdadera pregunta es si quedaba otra opción. Recuperación de Granada, último reducto moro. 7 siglos de lucha fueron necesarios para recuperar paso a paso del invasor las tierras conquistadas, quedando reducido su poder al rico y poderoso reino de Granada, permaneciendo siempre como una constante amenaza de los reinos de Castilla y Aragón, ya que en cualquier momento podían traer de África nuevas hordas moras. Isabel se entera de los planes que los moros tienen para reconquistar España. Le aconseja a Fernando atacar 3 puertos fortificados, el de Vélez Málaga y Armería, puntos de gran importancia para Granada. La conquista de estos 3 puertos iba a separar de África el reino moro. Esta estrategia que ayuda en gran manera a lograr su objetivo, pero cabe señalar que mucho contribuye el que las dinastías del pueblo nazarí ya estaba minado por las luchas internas de poder. En el ataque de los moros sorprenden el campamento donde casi pierde la vida el rey Fernando, pero providencialmente es ayudado por el marqués de Cádiz. Finalmente se rinde Boabdil, el último rey nazarí, el 2 de enero de 1492, entregando las llaves de Granada a Fernando. 4 días después, en la fiesta de Epifanía, los reyes van a la ciudad de Granada. Después de dar gracias a Dios y oír misa solemne, entran a la Alhambra para tomar posesión de los sitiales de los emires. Después de 777 años, era la primera vez que los cristianos volvían a ejercer su autoridad en ese lugar. Descubrimiento de América. Fue obra de un soñador y tenaz hombre que había recorrido Europa con un proyecto bajo el brazo, fruto de años de estudio. La corte inglesa y de Portugal le habían cerrado las puertas, y cuando arriba a Castilla, los reyes católicos estaban inmersos en diversos proyectos de renovación social, política, religiosa y cultural. En plena guerra contra Granada, don Cristóbal Colón pretende convencer a Isabel y Fernando para que viraran su atención hacia el abismo atlántico, como era conocido aquel amplio y desconocido océano, con el fin de encontrar una ruta más rápida para llegar a Asia. Una y otra vez lo intentará, hasta que inexplicablemente, luego de la reconquista de Granada, fue requerido ante unos soberanos que desde el principio les había causado una impresión favorable. Estos estaban dispuestos a embarcarse en su sueño. Aquella decisión casi impulsiva, visionaria quizá, por parte de una reina que soñaba con un mundo cristianizado en su totalidad, cambiaría para siempre el mundo conocido hasta entonces. El mundo moderno arrancaba con un nuevo horizonte que conquistar. Se firman el contrato de expedición el 17 de abril de 1492 al hoy almirante don Cristóbal Colón para culminar su proeza con el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Así, la historia de nuestra hispanidad empieza donde el español funde su sangre con nuestro pueblo, dando origen a la población hispanoamericana, iniciando así nuestra nueva historia. La reina Isabel ve que se acerca el término de su vida, vislumbra con claridad los peligros que se echan a Castilla después de su muerte y dicta su testamento haciendo una serie de encargos para que se siguiera conservando la unidad y defensa de España. Y también conserva en su mente a los nuevos súbditos de la Nueva España. Ella prescribe que se trate a los indios de las nuevas tierras con el mayor cariño y benevolencia y que se lleve adelante el sagrado deber de civilizarlos y convertirlos al cristianismo. Nuestra reina muere un 26 de noviembre de 1504. Para terminar, con la semblanza de nuestra reina Isabel la Católica, dando honor a quien honor merece, dejaremos el pensamiento de su confesor,
Fray Hernando de Talavera, quien al saber de su muerte decía de ella: era tan perfecta y tan llena de toda virtud como entre las aves el águila. Adornada con los 7 dones del Espíritu Santo, brilló sobre todas las mujeres de nuestro tiempo. No hubo efectivamente en nuestro tiempo otra mujer como ella en la tierra.